para que entendáis mejor, os quiero explicar que Kirguistán es un país muy pequeño. Kirguistán, el territorio del país, es más o menos como una tercera parte de España. Es un país que la población es muy pequeña, que somos un poquito más de 5 millones de habitantes. En Kirguistán la mayoría, 5% de población está a una altura de más de 2.500 metros y 5% del país está cubierto por los glaciares y por nieves perpetuas que se pueden ver desde cualquier parte de la ciudad o del país. En Kirguistán, 4 de 5 partes del territorio del país son montañas, con algunos de los picos más altos que 7.000 metros. En Kirguistán ¿cómo explicaros? Es un país muy humilde. Siempre durante la Unión Soviética ha sido uno de los países más humildes de toda la ex-URSS, y desde la independencia es uno de los países más, al día de hoy, es uno de los países más pobres de Asia Central. En general, la gente se gana la vida con agricultura, ganadería, y porque como en el país no hay muchos recursos energéticos, aparte de agua, como ha contado Aurelia, por eso como no hay muchas opciones, que también como la zona es muy montañosa, eso también impide a cultivar más tierras. Y por eso mayoritariamente la gente tiene como mucha migración hacia las ciudades más grandes del país, como Bishkek, que es la capital, y como Osh, que es una de las ciudades también más grandes del país, que se encuentra en el sur. En Kirguistán, históricamente, ha convivido la gente de... Ay, perdón, sí, me he olvidado contarles que aparte de ganadería y emigración, también el turismo fue una de las industrias que ha creado más puestos de trabajo. Y como podéis ver, aquí hay una imagen del lago Issyk-Kul, que es la única playa de Asia Central, y también en general el turismo rural ha hecho también, porque el país es un país muy bonito, con un paisaje muy pintoresco que merece la pena conocer de verdad. Voy a discrepar solo un poco con Alpisca. En primer lugar, un punto que es claramente porque eres centroasiática, es decir, que Kirguistán es un país muy pequeño. Cuando uno tiene vecino a China, a Kazajstán y a Rusia, pero en términos europeos, un país que es casi la mitad de España sería un país medio grande, por eso lo digo, o sea, como dato anecdótico, pero es importante porque el hecho luego de que el país sea tan montañoso y las infraestructuras tan pobres supone que, por ejemplo, para viajar de la capital, de Bishkek, a la principal ciudad del sur, a Osh, en coche sean necesarias al menos unas 12 horas, en el mejor de los casos. En verano y con un coche más o menos que funcione bien, etcétera, que la carretera esté bien. Por lo tanto, pero evidentemente sí, en términos comparado con Kazajstán o con China, es un pequeño país, y eso es también el hecho de los kirguises que perciben su propio país como pequeño comparado con sus vecinos, tiene que ver también esa percepción y cómo su relación con los países vecinos, la percepción de que China es un vecino gigante que está ahí y en cualquier momento se puede comer el país. Yo también voy a hacer un pequeño relato o un pequeño análisis de lo que ha sucedido estos últimos meses, tratando de responder también a las hipótesis que ha sugerido Aurelia, tratando de explicar con la mayor claridad posible por qué ha sucedido lo que ha sucedido y cómo ha sucedido y por qué ha sucedido así y por qué ha sucedido finalmente. Concluiré o me detendré más en lo que ha sucedido en Osh, y también voy a hablar un poco de cómo ha sido la percepción o cuál ha sido el papel de los países vecinos y de las grandes potencias en la actual crisis en Kirguistán. Pero para entender lo de Osh hace falta entender la violencia que ha sacudido Osh entre el 11 y el 14 de junio. Hace falta retrotraernos al menos hasta la crisis en Bishkek a principios de abril, cuando cae el régimen de Kurmanbek Bakiyev. Las causas por las que cae Bakiyev son muchas, pero bueno, como ha dicho Alpisca, y también ha comentado Aurelia, Kurmanbek Bakiyev llega al poder en marzo de 2005 como resultado de lo que luego se llamó la Revolución de los Tulipanes. Aurelia nos planteaba que calificáramos lo que sucedió en Bishkek. Bueno, es difícil. Lo que es seguro es que lo que pasó en marzo de 2005 no fue una revolución.
O si lo calificamos como revolución, entonces necesitamos un término nuevo, un concepto nuevo para referirnos a lo que pasó, por ejemplo, en Rusia en 1917. ¿De acuerdo? Porque lo que hubo fue una revuelta popular con diferentes líderes de la oposición, unas manifestaciones relativamente masivas que hacen que las fuerzas de seguridad no actúen por decisión o por omisión, y una huida del presidente. ¿De acuerdo? Pero no hay un cambio, una transformación completa de la estructura política ni del resto del país, por lo tanto yo creo que el término de revolución no es muy apropiado para referirse a ello. El caso es que Kurmanbiev aquí llegó y las revueltas de marzo de 2005 se producen porque había hartazgo entre la población kirguís con la corrupción y el deterioro de la situación en general en el país. Las promesas con las que llega al poder son las de regenerar la vida política y democratizar el país. Y de hecho en algunas de las fotografías que hemos visto, en las concentraciones que había en la plaza de Alatau, que es la plaza más grande de Bishkek, pues él uno de sus gritos, digamos, una de sus consignas más coreadas era: nunca habrá ningún familiar mío en el gobierno. Bueno, pues con el paso de los años, a medida que él ha podido, en la medida que el presidente Bakiyev iba afianzando su posición, lo que ha hecho ha sido ir incorporando personas de su propia familia o de su grupo clientelar. No voy a emplear el término clan porque es un tanto controvertido, no está tan claro que sea correcto siempre estar hablando de clanes en cuanto a la realidad política de Kirguistán. Y a medida que ha ido incorporando a personas de su familia, lo que ha ido haciendo es patrimonializar el Estado, es decir, tratar de apropiarse de los recursos del Estado en beneficio de su familia y allegados. Por ejemplo, privatizando las empresas más importantes del país en beneficio de su familia o testaferros, etc. Al mismo tiempo incrementando, por ejemplo, los casos muy evidentes antes de abril de este año fueron la privatización de, por ejemplo, Kyrgyz Telecom, la empresa de telecomunicación, o la compañía eléctrica nacional. Y al mismo tiempo coincidiendo eso con un aumento duplicando o cuadriplicando las tarifas de la electricidad y del gas de uso doméstico, en un contexto, como ha comentado Altiska, en el que la población cada vez tiene menos dinero, menos posibilidades económicas, por lo tanto aumentos de este tipo cambian mucho la vida de la gente. Igual que si sube los precios de todo, pues obviamente cuando hay un contexto de sueldos muy bajos, salarios muy bajos, pues las condiciones de vida de las personas bajan.